Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Señor, tú eres el único Dios que hace caminos donde no los hay. Tú eres el único Dios que ha abierto el mar, Señor, para que su pueblo pase por tierra seca. Mi Señor, tú eres el único, Señor, el único que puede cambiar el destino, el rumbo de nuestra vida, el único que limpia de pecados, el único, Señor, que puede cambiar el corazón. Gracias, Señor, por haber cambiado nuestro corazón, por haber limpiado nuestros ojos, por haber cambiado nuestro llanto en alegría, las maldiciones que salían de nuestra boca por alabanzas, por gratitud. Señor, gracias. Gracias a ti hemos sido lavados. Gracias a ti somos personas nuevas. No somos perfectos, Señor. Tú que nos conoces, yo te pido, Señor, esta tarde en el nombre de Jesús, que seas tú hablando a nuestro corazón, para que podamos entender estas verdades espirituales y que podamos poner por obra tu consejo, para que realmente podamos ver resultados en nosotros mismos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Señor, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque sin duda tú has encaminado sus pies a este lugar. Mi Señor, gracias. Gracias porque son tantas cosas las que tenemos que agradecerte, Señor, y muy pocas las que realmente nos hacen falta, o las que sentimos que nos hacen falta, porque realmente cuando tú estás en nosotros, todo lo tenemos. Por eso no nos cansamos, Señor, de alabarte, de bendecirte, de hincarnos delante de ti, de cerrar nuestros ojos y decirte que te amamos, que te necesitamos. Te damos gracias, te damos la gloria, la honra, la majestad y el trono. Bendito sea tu santo nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Pues estamos estudiando Primera de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Hemos pasado pues un poco más de tiempo aquí. No hemos terminado el bloque hasta el versículo 11. Pero este mensaje se llama Con la intención no basta. Con la intención no basta. Así se llama este mensaje. Y mira, vamos al versículo 1 rapidito. Y te vuelvo a repetir, el próximo domingo terminamos ya este bloque. Estamos a punto de terminar el libro de Tesalonicenses. En el versículo 1 les dice el Espíritu Santo, pero acerca de las épocas y de las fechas, no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ellos estaban preguntando por el fin del mundo. Y acuérdate que en el capítulo 4 la iglesia ya se la llevó Jesús. La iglesia ya se fue. Les dice, pues no tiene necesidad de que yo les escriba cuándo va a ser, fechas o temporadas, porque pues ustedes ya ni van a estar. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente, con exactitud, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los incrédulos, sobre los que rechazaron el gobierno de Cristo, sobre los que oyeron nada más y nunca entendieron, nunca cambiaron su vida. Vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo, de ninguna manera. En el 4, mas ustedes, hermanos, no estáis en pecado, en tinieblas, en maldad, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino mantengámonos despiertos. Increíble que ellos estaban esperando el regreso de Jesús, vivían esperando el regreso de Jesús. Increíble que les dice en el capítulo 1 que ellos imitaban a Dios, eran imitadores de Dios, cristianos modelo, y que aún así el consejo del Espíritu Santo es: no se duerman, mantengámonos despiertos y seamos prudentes, moderados. En el griego 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Versículo 8, pero nosotros, los que no somos de la noche, los que somos de la luz, que somos hijos del día, dice: nosotros que somos del día, seamos prudentes, moderados. Y quiero que entiendas esta parte, mi hermano, mi hermana, porque aquí en el versículo 8, acuérdate que nos hemos estacionado ahí los últimos 3 mensajes, porque pues es bien importante que entendamos lo que el Espíritu Santo quiere decir. ¿Por qué? Porque si no entendemos, es exactamente lo mismo como cuando estamos en la escuela. Por muy fácil que sea la explicación, si no la entendemos, pues vamos a reprobar. Es muy sencillo. Entonces mira versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos prudentes, moderados. Y obviamente lo que el Espíritu Santo les quiere decir, pues lo somos. Porque acuérdate que la congregación de Tesalónica pues era un ejemplo a seguir. Es más, tan es así que no solamente se amaban entre ellos, sino dice el apóstol Pablo en el capítulo, creo que 4, capítulo 4, que amaban a toda Macedonia. Nomás imagínate. Entonces, pero nosotros que somos del día, seamos prudentes, moderados. Fíjate, ellos eran prudentes, eran moderados, y aún así les dice el Espíritu Santo: seamos prudentes y moderados. El mensaje aquí es que lo somos. Y esa palabra, pues traemos puesta, que fue lo que vimos el domingo pasado. Traemos puesta, estamos revestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, sin duda, la iglesia de Tesalónica tenía puesta la coraza de fe, la coraza de amor, y además el casco de la esperanza de salvación. Imagínate nada más, esta palabra coraza, de ahí nosotros obtenemos la palabra tórax. ¿Sí sabemos lo que es el tórax? Pues es toda esta parte de aquí. Fíjate bien. Esta literalmente tórax es la pieza del soldado que protege desde el cuello hasta la cintura. Quiero que entiendas esa parte. La iglesia de Tesalónica traía puesta la coraza. Decíamos la vez pasada que nosotros no la tenemos puesta. Tristemente nosotros no la tenemos puesta. La coraza número 1 es total confianza en Dios. ¿Cómo sabemos que no tenemos puesta la coraza? Porque la total confianza en Dios, la consecuencia es amar a Dios. ¿Cómo se le demuestra el amor a Dios? Obedeciendo. La total confianza o fe en Dios
tiene una consecuencia, otra consecuencia, que amamos profundamente a las personas. Y aquí es evidente, pues no nos amamos de esa manera, ¿verdad que no? Otra parte que nos menciona aquí es la seguridad de salvación como casco. ¿Por qué como casco? Porque Satanás siempre trabaja de la misma manera. Mira, ahí está la diapositiva. La coraza de fe y de amor, y el yelmo de la salvación, que es como un casco, eso quiere decir yelmo. Satanás siempre trabaja de la misma manera. Te pone la tentación y te dice aquí en tu cabecita, no es para tanto, tú relax. O te mete dudas, como Abraham, ¿te acuerdas? O te mete desánimo, como por ejemplo a Elías. ¿Sí te acuerdas? Entonces mira, son armas totalmente, si tú te fijas, son defensivas, pero efectivas para resistir a Satanás. Y sabes una cosa, quien lo porta no se mueve. Quien porta la coraza, este tipo de coraza, de total confianza en Dios, de amor a Dios, obediencia a Dios, o de profundo amor por las personas y la seguridad total de la salvación, todo lo que sucede a nuestro alrededor no nos afecta. Todo lo que suceda no nos perjudica. Pero obviamente, por eso les comento, nosotros pues es evidente, no nos hemos despojado del viejo hombre, no. Tampoco nos amamos y obviamente no traemos puesta la coraza. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? Con la intención no basta. Ahora bien, vimos en la escritura la congregación de Tesalónica, dice el apóstol Pablo, pues tenemos puesta la coraza. Está hablando de Pablo, está hablando de Timoteo, está hablando de Silas y está hablando de la congregación de Tesalónica. Pero pues ellos tienen la coraza, pero pues nosotros no, ¿verdad? Entonces vimos en la escritura hoy es martes. Hace 8 días, el martes pasado, vimos un principio espiritual muy importante. Tenemos que despojarnos del viejo hombre para poder vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que despojarnos del vestido viejo, del vestido de pecado, para poder ponernos el vestido nuevo. Ese es un principio que vimos hace 8 días. Después de eso vimos la herramienta. En la Biblia vimos que la única herramienta que tiene el Hijo de Dios para poder crecer espiritualmente, para poder despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre, la única herramienta que tenemos nosotros para crecer espiritualmente es la palabra de Dios. Eso lo vimos. Y fuimos a Colosenses 3:5, donde dice el Espíritu Santo que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, la lujuria, la avaricia. En el versículo 8 vimos que tenemos que desechar como ropa vieja o como ropa sucia la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras groseras, obscenas de nuestra boca, que tenemos que dejar de mentir. Y es una lista muy corta, pero que si nosotros ponemos atención, decimos, es imposible. Porque decíamos el domingo pasado, el chismoso sigue chismoso. 10 años en el evangelio, 10 años viniendo a una congregación cristiana y sigue chismeando igual. El colérico sigue enojándose igual. 10 años, 15 años, 20 años en el evangelio y sigue gritando de la misma manera.
Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Cuando vemos esta lista y decimos, no, pues es imposible. Y después en el versículo 12 del mismo capítulo de Colosenses 3, empieza el Espíritu Santo. Después de que se desecha uno de todas estas cosas, vístanse como escogidos de Dios, con corazón compasivo. Sean suaves y amables en su forma de hablar y de actuar con los demás. Número 3. Sean humildes. Estimen cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos. 4. Sean mansos, pacientes en todo momento. 5. Sopórtense unos a otros. 6. Perdónense unos a otros de la misma manera que Cristo los perdonó. 7. Y sobre todo, vestíos de amor. Pero aquí sí ponme la cita, Colosenses 3:16. Y nos da el nombre de la herramienta. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer para poder despojarnos del viejo hombre y poder vestirnos del nuevo hombre. ¿Sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? Que no crecemos porque es muy sencillo. Oímos el consejo, pero no lo llevamos a la práctica. Venimos a la congregación. A veces me han dicho, ay, qué buen mensaje. Y yo les digo, ¿y ya cambiaste? Y es ahí cuando patinamos. No podemos seguir viviendo de la misma manera y esperar resultados diferentes. No podemos. Si estamos escuchando el consejo de Dios y lo ponemos en práctica, de hecho, el domingo pasado vimos que no es suficiente con estar oyendo el consejo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús después de sacar el demonio mudo? ¿Se acuerdan que le dijeron, bienaventurada la mujer que te crió, la mujer que te dio leche, la mujer que te vio con sus ojos? Imagínate nada más. ¿Qué le dijo Jesús? Contrariamente, antes bien, más bien dicho, bienaventurado el que oye y obedece la palabra de Dios. Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Entonces, te vuelvo a repetir, mira, aquí está Colosenses 3:16. El medicamento es la palabra de Cristo. Habite ricamente en vosotros, en todos nosotros. Pero te vuelvo a repetir, si nada más habita y no la llevamos a la práctica, yo les decía que la Biblia, si nomás, ¿te acuerdas que te dije que he visitado casas y la Biblia la tienen abierta? Y yo les he dicho, ay, leen la Biblia. No, es para buena suerte. Madre mía. Pues es lo mismo que tengas abierto el libro vaquero. Es lo mismo que tengas abierto el Quijote de la Mancha. Es lo mismo que cualquier otro libro. Si lo que lees no lo ponemos a la práctica. Porque cuando el corazón es regenerado, no es cuando se pone uno a leer la Biblia. Es cuando obedecemos lo que dice la Escritura. Es cuando nosotros cambiamos, cuando el hogar se siente diferente. Cuando nosotros podemos ver cambio a nuestro alrededor, es cuando la ponemos en práctica. Entonces, obviamente, nosotros no tenemos la coraza. Obviamente nosotros no traemos el yelmo, no lo traemos. Porque si lo trajéramos la coraza y trajéramos el yelmo, anduviéramos predicando ya en la calle, como locos. Entonces no lo traemos. Ok. Entonces la pregunta, mi hermano, mi hermana, es, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Ya sabemos que no podemos vestirnos del nuevo hombre si no desechamos el viejo. Ya sabemos cuál es la herramienta. Ya lo sabemos ahora. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el primer paso?
para ir creciendo espiritualmente? ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde empiezo para que en un futuro nosotros traigamos puesta la coraza y el casco de salvación? ¿Por dónde empezar? Por favor, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. ¿Cómo se llamó el mensaje? Con la intención no basta. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Dice en 1 de Corintios 10, 11, que todas estas cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron para darnos ejemplo a nosotros y para advertirnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué somos nosotros? Miren lo que está pasando aquí con el rey Uzías. Entonces, versículo 1, Segunda de Crónicas 26, 1, por favor. Miren lo que está pasando. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. Mira el versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5. Y persistió. No pierdas de vista que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 5. Y persistió. Hayá en el hebreo quiere decir se propuso, se empeñó. Quiere decir tuvo la intención. Eso es lo que quiere decir Hayá. Tuvo la intención de buscar a Dios. Él tuvo la intención, Uzías, el rey, tuvo la intención de buscar a Dios en los días de Zacarías. No es Zacarías el profeta que escribió en el Antiguo Testamento, no es el sacerdote Zacarías, no, ese es otro Zacarías, no sabemos cuál es. Pero mira, mientras él tuvo la intención de buscar a Dios, en los días de Zacarías fue entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Al final, él le prosperó. Entonces mira, todo empieza con una intención. Todo empieza con una intención. Pero a veces no basta solamente con una intención. ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasó con el rey Uzías? Con la ayuda de Dios vence a los filisteos, a los árabes y a los amonitas. Fue muy famoso por todo el poder que tenía. Pero ahorita te vas a acordar de este rey. Tristemente el rey Uzías, ya siendo poderoso, se llenó de orgullo y se rebeló contra Jehová su Dios. Era su Dios. Era su Dios. Quiero que pongas atención porque pues todo esto está escrito pues para advertirnos, para darnos ejemplo a nosotros. Entonces el Espíritu Santo, cuando usa las palabras obviamente adecuadas, a nosotros nos da luz. ¿Qué luz nos da la Escritura? Nos dice qué es lo que había en el corazón del rey Uzías
Y en el corazón del rey Uzías dice la escritura que él tenía la intención de buscar a Dios. Ya siendo poderoso, entró orgullo a su corazón. ¿Y qué crees que hizo? Fue a quemar incienso al altar de Dios. Y entonces uno de los sacerdotes, creo que era Azarías, me parece, y va atrás con 80 sacerdotes y le dicen: oh rey Uzías, a ti no te es permitido quemar incienso. Y él, en lugar de decir: híjole, ya la regué, pues como se llenó de orgullo, se encolerizó, y junto con la cólera inmediatamente se llenó de lepra. Esa es la historia del rey Uzías, y así murió. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34, 1, por favor. Ahora mira, vamos a hablar de otro rey, el rey Josías. Esto es importante, mi hermano, importantísimo, importantísimo. Porque yo les decía la vez pasada que precisamente el gran problema es que nos fuimos a Colosenses porque Colosenses tenía muchos problemas, ¿te acuerdas? Muchos problemas, Colosenses. Nosotros no tenemos los problemas que tenía la iglesia de Colosenses, pero tenemos problemas. Entonces, por eso es necesario saber cuál es el medicamento que tenemos que tomar. Aquí en Primera de Tesalonicenses no les da ningún otro consejo. ¿Por qué? Porque era una iglesia totalmente servidora, que se amaban. Es más, ¿te acuerdas cómo servían en esta congregación? Servían hasta el apaleamiento, servían hasta el cansancio, se amaban profundamente unos a otros. Eran cristianos modelo. Pero tuvimos que ir a Colosenses para ver cuál es el consejo de Dios para una iglesia que tiene problemas. Esta congregación tiene problemas. El primero, no nos amamos. El segundo, hay quienes están creciendo, pero hay otros que nomás no crecen. Por eso es necesario que tú sepas por qué no estás creciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Entonces mira, vamos a ver un poco del rey Josías. Segunda de Crónicas 34:1. Mira, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 8 añitos. Y 31 años reinó en Jerusalén. 2. Mira versículo 2. Este Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahora, quiero que pongas atención en este detalle. Mira, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en los caminos de David su padre, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Lo impresionante del rey Josías, que no tenía acceso a la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que no tenía acceso a la palabra de Dios? Ahorita vamos a seguir leyendo. En el caso de Uzías, no nos dice que no tuviera acceso a la palabra de Dios. Entonces, podemos determinar que el rey Uzías sí tenía acceso a la palabra de Dios. Porque si no hubiera tenido acceso, igual que Josías, la escritura no lo diría y no nos dice. Entonces, dices tú, bueno, ¿y cómo fue que hizo lo recto ante los ojos de Jehová? ¿Cómo fue que anduvo en camino bueno como el de David? ¿Sabes cómo fue? Porque oía a los sacerdotes. ¿Sabes cómo fue? Porque oía a los levitas. Y con lo poquito que oía, era suficiente para caminar rectamente. Esto es importante que tú lo entiendas, mi hermano. ¿Por qué? Porque no podemos dar por hecho que la gente
que domina la escritura se porta bien. Que la gente que sabe más es más espiritual. No. Por eso, ¿sí me entiendes? Aquí estamos viendo a Josías, que no tenía acceso a la escritura y que sin embargo, con lo poquito que oía, con eso caminaba rectamente. ¿Qué te quiero decir? Que no es necesario que leas 15 o 20 capítulos diarios. Yo te aconsejo mejor que leas 1 o 2 y que lo poco que entiendas lo lleves a la práctica. ¿Sí me entiendes? Por eso me estoy brincando de un ejemplo a otro. Mira, Josías, versículo 3. A los 8 años de su reinado, ¿cuándo empezó a reinar? A los 8. Entonces, ¿cuántos tenía aquí? 16. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar. Darash en el hebreo quiere decir perseguir, quiere decir buscar hasta encontrar. Fíjate bien, mi hermano. Él no tenía acceso a la palabra. No tenía acceso, Con lo poco que oía de los sacerdotes, de los levitas, le fue suficiente para no apartarse ni a izquierda ni a derecha. Y mira, aún sin tener la palabra, él empezó a perseguir, a buscar hasta encontrar al Dios de David, su padre. Yo me imagino que Josías iba con el sacerdote y le decía: háblame de Dios, háblame de Dios. ¿Sí me entiendes? Empezó a perseguir a Dios. Y mira lo que dice después. Y a los 12 años de su reinado, ¿cuántos tenía? 20. Mira lo que empezó a hacer. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. No más de oír a las personas de Dios. Fíjate bien. ¿Era un rey con sabiduría? Pues bueno, digamos sabiduría, pues no, porque la sabiduría la da la escritura. Estar pegado a la escritura. ¿Te acuerdas de Salomón? Salomón, después de Jesucristo, fue el hombre que fue dotado de mayor sabiduría que todos los hombres. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿Salomón era obediente? No. Y dices tú, bueno, pero pues si era el más sabio. Sí, una cosa es la sabiduría, otra cosa es el corazón obediente. Nosotros tenemos que decir: Señor, dame sabiduría. Y también un corazón obediente, porque pues ¿de qué sirve que sepamos harto? ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, a los 20 años, con lo poco que él sabía, con lo poco que él oía, empezó a limpiar Judá y a limpiar Jerusalén. Dice la escritura, vete al versículo 8, que quitó los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, que derribó los altares de los Baales y que hizo pedazos las imágenes del sol, que despedazó las esculturas y las estatuas fundidas. Iba a decir estatuas. Quemó los huesos. Fue Josías. ¿Te acuerdas de aquel sacerdote que fue con Jeroboam? Pues fue Josías el que quemó los huesos de los sacerdotes de Baal encima de sus altares y limpió totalmente Judá y Jerusalén. Y mira, versículo 8. A los 18 años de su reinado, ¿a los cuántos empezó a reinar? 8. ¿Cuántos tenía? 26. Después de haber limpiado Jerusalén y Judá, la tierra y la casa, fíjate lo que hizo.
envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Quiero que entiendas el proceso de Josías. ¿A los cuántos años empezó a buscar o a perseguir a Dios? ¿Te acuerdas? 16. A los 20, 4 años después, empezó a limpiar de idolatría. A los 26 se empezó a preocupar por la casa de Dios. ¿Sí puedes ver tú el crecimiento? ¿Sí? Fíjate bien, mi hermano. Entonces, a los 26 años manda a Safán y le dice: no, hay que reparar la casa de Dios. Entonces, él manda con el sumo sacerdote Hilcías a dar dinero. ¿Y qué crees que sucede, mi hermano, mi hermana? Que cuando empiezan a ver lo del dinero en el templo, hallan la ley de Moisés. Hallan la ley de Moisés. Ve al versículo 17, por favor. Y entonces el sacerdote Hilcías le dice al escriba Safán: oye, ¿sabes qué? Fíjate que pues he hallado el libro de Moisés. Te estoy diciendo que Josías no tenía acceso a la ley. No tenía acceso a la ley. Mis hermanos, esto es importante porque ¿cuánta gente no tiene acceso a una iglesia verdadera? ¿Cuánta gente la están engañando? Pero a veces ellos, con lo poco que alcanzan a agarrar, les es suficiente para caminar rectamente, mi hermano. ¿Y cuántos de nosotros tenemos acceso absoluto a la verdad y nomás no queremos caminar? Por eso es importante. Entonces, ¿qué hace Safán? Inmediatamente va con el rey. Y en el versículo 17, mira lo que le empieza a decir al rey: han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, mira lo que hace: rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta. Fíjate bien, no quiero que pierdas de vista, él nomás de lo que oía le alcanzaba para caminar rectamente. Pero ya cuando vio la lámpara, ya cuando vio la escritura, se dio cuenta que estaban muy mal. ¿Sí me entiendes? La escritura, mi hermano, es un tesoro. Solamente las personas no la cumplen cuando no la conocen. Pero cuando la conoces, Dios da por hecho que vas a obedecer. Dios da por hecho que lo vamos a hacer. Dios da por hecho que pecamos por ignorancia. Eso es lo que dice la escritura. Cuando, por ejemplo, Pablo le dice en 2 de Timoteo, cuando le dice, pues yo era lo que fui y yo pecaba pues por ignorancia, porque no conocía la ley. Es lo que le dice. Entonces, fíjate bien. Cuando él oye la ley de Moisés, se da cuenta de que están muy mal, rasga sus vestidos, y lo primero que hace Josías es: hay que consultar a Jehová. Hay que consultar a Jehová, porque él sabía que la ira de Dios estaba sobre de ellos por desobediencia. Y entonces pásate al versículo 23.
fueron a Hulda, profetisa, la cual moraba en Jerusalén. Y mira la respuesta de la profetisa. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, es decir, al rey Josías, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. No quiero que pierdas de vista, no tenían la ley, pero aún así era pecado. Es lo mismo que dice acá en Números 15:30, que la persona que conoce la ley, sea israelita o extranjero, y de todos modos peca, dice: ese es pecado de soberbia, será cortado, destruido, muerto del pueblo de Israel. Y unos versículos antes dice: pero el que pecare por yerro, shegagá, por ignorancia, porque no conoce la ley, por imprudencia, pero más que nada es porque no sabe ni conoce la ley. Dice: el que pecare por yerro, dice, de todos modos es pecado. Más pequeño, pero es pecado. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Ellos no tenían la ley. Y sin embargo, ¿qué dice Dios? He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá 25, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. 26. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así les diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Entonces, fíjate bien, mi hermano. ¿Te acuerdas la palabra que el Espíritu Santo dice respecto al rey Uzías? Dice del rey Uzías que hacía lo recto delante de Dios porque tenía en su corazón la intención de buscar a Jehová. ¿Qué pasó? Que tiempo después se sale del camino. Que tiempo después le da la espalda a Dios. Ahorita que vimos a Josías, estamos viendo a un rey que no tenía acceso a la palabra. Más sin en cambio, con lo poco que agarraba de los sacerdotes y los levitas, era suficiente para no desviarse a izquierda ni derecha. Una vez que encuentra la ley de Dios, dice: válgame Dios. Mi hermano, mi hermana, es una bendición tan grande que nosotros tengamos acceso a la palabra.
Ahora podemos entender por qué dice Pedro que el juicio de Dios va a empezar en casa. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia cristiana. El Antiguo Testamento enseña que el juicio de Dios empieza en casa, pero empieza primero por el altar. Primero por los que predicamos la palabra. Segundo, por los que están en la alabanza, en el altar. Estar en la alabanza es una responsabilidad, porque predispone que hay conocimiento de Dios. ¿Sí me entiendes? Hay conocimiento de Dios. Luego, los que sirven. Y al último, los que se vienen a sentar como ustedes. Es así como funciona el juicio de Dios y como va a ser el juicio de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestra Biblia, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pero sobre todo un corazón noble, un corazón que permita ser doblado. ¿A fin de qué? A fin de que obedezcamos, porque no son los oidores. Santiago 1:22. ¿Por qué la iglesia de Tesalónica tenía puesta la coraza? Es muy sencillo. Porque tuvieron acceso a la palabra y dispusieron su corazón para obedecerla. Por eso, el problema del cristiano actual es que nomás oye y piensa que con eso es suficiente. No, mis hermanos, eso no es ni siquiera el 50% de lo que dice el Evangelio. Ve por favor a Esdras 7:8. Ya vimos que con la intención no basta. Por eso el rey Usías se desvió del camino. Por eso Josías, sin tener acceso a la palabra, con eso fue suficiente. Por eso te digo, es bueno que te bebas la Biblia, claro, pero es mejor que obedezcas. Porque no es por el conocimiento, es por nuestra obediencia que vamos a ser juzgados. Mira, vamos a ver al sacerdote Esdras. Esdras 7:8. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. ¿Qué está pasando aquí? ¿Te acuerdas que la primera, una vez que se cumplen los 70 años del exilio allá en Babilonia, pues unos llegaron con Zorobabel, otros llegaron después de algunos años con Esdras? Fue en un lapso de 90 años, me parece. Y los últimos llegaron con Nehemías. Aquí está hablando de los que se vinieron con Esdras. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y quiero que pongas atención al final. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Y mira quién estaba con Esdras. Estando con él, con Esdras, la buena mano de Dios. Estaba sobre Esdras la mano de Dios. Siguiente versículo. Mira versículo 10. Aquí podemos ver por qué estaba la buena mano de Dios sobre Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón. Esta palabra, había preparado su corazón. ¿Para qué?
para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces mira, vamos a detenernos ahí. Esdras había preparado su corazón. Esta palabra preparado es hebreo kun, y quiere decir había determinado, había dispuesto, había afirmado su corazón. Esa palabra kun quiere decir tener resuelto, quiere decir tener decidido. La mano de Dios estaba sobre Esdras porque él había determinado, número uno, fíjate bien, inquirir la ley de Jehová. Esa palabra es la misma, darash, quiere decir perseguir, buscar, escudriñar. ¿Te acuerdas que la palabra del Espíritu Santo usó con Usías? Él tenía nomás la intención. Esdras no. Esdras tenía determinación en su corazón, tenía disposición en su corazón, tenía afirmado su corazón, tenía resuelto su corazón, había decidido en su corazón perseguir, buscar, escudriñar la ley de Jehová. Mis hermanos, por eso este mensaje se llama con la intención no basta. ¿Cuántas veces oyes que se enferma alguien y quieres ir? Y al otro día dices, ay, no he ido, quiero ir. Se te fueron 8 días, no fuiste. Ya cuando lo ves llegando aquí al templo dices tú, ay, mamacita, ya hasta se compuso. ¿Basta con la intención? No, mi hermano. No. Hay una gran diferencia entre tener intención de hacer las cosas. Hay una gran diferencia entre tener la intención de seguir a Dios. En el caso de Esdras, si tú te das una vuelta por Esdras, tú vas a ver y a darte cuenta de qué manera fue usado. Increíble. ¿Sabes que hay escritos judíos de muchos años que dicen que Esdras recitaba completa la Torah? Completa. Pues mira, qué diferencia. Esdras había preparado, determinado, dispuesto, afirmado, tenía resuelto, decidido en su corazón perseguir, escudriñar la ley de Jehová. Mi hermano, mi hermana, por eso es que tú primero tienes que determinar en tu corazón seguir a Cristo. Tienes que afirmar en tu corazón seguirlo. Eso es lo primero. Ahora mira lo segundo. Una vez que él determinó en su corazón buscar, escudriñar la palabra de Dios, miran lo que sigue ahí. ¿Para qué buscaba la palabra? ¿Para qué escudriñaba la palabra? ¿Para qué? Para obedecerla. Para obedecerla. Mi hermano, mi hermana, tú cuando estás en la palabra, tiene que haber la intención de tu corazón, la determinación de tu corazón de buscar qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, para así obedecer. Porque si solamente estamos llenándonos de información, no, mi hermano. Por eso dice, la palabra mata,
mas el amor edifica. Mira, ¿para qué? ¿Para qué estaba en la palabra? ¿Para qué se vivía en la palabra? Para cumplirla, para obedecerla. Y después, mira, una vez que se la pasaba en la palabra, una vez que su vida era obediente, cumplía la ley de Dios, ¿qué pasó después? La empezó a enseñar a Israel los estatutos y decretos. ¿Sí te acuerdas lo que leí en un principio? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primero, enseñarlos a que se pasen en la lectura. Segundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, enseñándoles que obedezcan. Didascotes en el griego. ¿Sabes qué quiere decir? Siendo profesores. Quiere decir, enseñándoles con tu ejemplo que obedezcan. O sea, no nomás diciéndoles obedezcan, no. Con tu ejemplo, enseñarles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué nosotros no crecemos? ¿Por qué tenemos 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años y literalmente somos los mismos? Y este es el complemento de los 2 mensajes anteriores. No nos podemos vestir del nuevo hombre si no nos estamos despojando del viejo hombre. ¿Por qué pasan los años y seguimos batallando con los mismos pecados? ¿Por qué pasan los años? Leemos la Biblia y no entendemos. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Acuérdate desde que tú naciste. Tú no te debes de acordar cuando te ponían tus pañalitos. No te has de acordar. Yo fíjate que tengo recuerdos de cuando iba de primero de primaria. A mí me metieron a los 4 años. En ese tiempo no era obligatorio pasar el jardín de niños. Yo de lo más anterior no tengo recuerdo alguno. ¿Cuántos años son de primaria? 6. Secundaria, 3. Prepa, 3. Una carrera mediana, 4 o 5 años. Ok. Imagínate por un momento, yo de bebé, 50 años después, pues aquí estoy. Aquí estoy. ¿Tú crees que el propósito de Dios para mi vida es que yo sea viejito? Pues no. No. El propósito de Dios para mi vida es que yo crezca espiritualmente. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué hice yo para crecer físicamente? Pues nada. Comía, pero no comía para crecer. Pues yo comía porque me daba hambre. Tomaba agua y no tomaba agua para crecer. Tomaba agua pues porque me daba sed. Fui a la escuela, pero no fui para crecer. Fui porque tenía que ir. Pero ¿qué crees, mi hermano? Para crecer espiritualmente, no nomás es viniendo al templo. No. Para crecer espiritualmente depende directamente del esfuerzo de nosotros. Todos los que estamos aquí, a ver, mi hermano Elías, ¿tú qué hiciste para ser un hombre ya barbón?
tú dijeras desde chiquito, no, es que yo quiero crecer y por eso estoy haciendo tal o cual cosa. No. Si tú te fijas, todos estamos ya desarrollados, pero no hicimos nada para crecer. Pero espiritualmente, si tú quieres crecer, tienes que poner un esfuerzo. Ese es el problema. Leemos la escritura, pero nosotros queremos seguir siendo los mismos. El consejo del apóstol, por ejemplo, Efesios 4:1 dice: les ruego que se comporten como verdaderos hijos de Dios. Y luego te dice: humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero decimos: superior a mí, ¿por qué? Si yo hasta lo veo más sonso o más sonsa, ¿por qué? Por eso, sobre el consejo de Dios, nosotros queremos seguir siendo los mismos. Si se creciera así solito espiritualmente, nomás pasando el tiempo, imagínate por ejemplo, si se tuviera que poner esfuerzo de nosotros, si dependiera de nosotros el desarrollo físico, ¿a poco estaríamos así de grandes? Que te dijera: no, tienes que hacer estas cosas para que tú llegues a viejito. Imagínate un bebé, 1 año. Imagínate ese mismo bebé de 10 años y todavía ahí cargándolo. Imagínatelo como Abraham, 21, y que todavía lo trajera a su mamá así. Pues así parece cuando decimos nosotros: no, pues yo tengo 10 años de cristiano, pero no convivo con los hijos de Dios. Tengo 10 años de cristiano, pero me caen gordos. Tengo 10 años de cristiano, pero todavía ando de pleito en casa. En mi trabajo, no, pues puros problemas. Pues es lo mismo, mi hermano. El problema es que físicamente nosotros no hacemos absolutamente nada, y por eso es que envejecemos. Pero espiritualmente, si nosotros no ponemos de nuestra parte, nunca vamos a crecer. Hoy vimos a 3 reyes de Israel. Uno que tuvo la intención en su corazón, pero la intención no es tener afirmado el corazón. La intención no es estar decidido en tu corazón. Y la intención te pone a titubear. Vimos a Josías como, sin tener acceso a la palabra, no se iba ni a izquierda ni a derecha con lo poco que oía. Cuando vio la ley de Jehová, entonces se dio cuenta, a la luz de la palabra, todo lo mal que estaban. Pero mira el sacerdote Esdras había determinado, había dispuesto su corazón para perseguir la ley de Jehová y para cumplirla. Esa es la decisión que debe de haber en tu corazón. ¿Por qué? Porque si no, nunca te vas a poder despojar del viejo hombre. Y por consecuencia, nunca te vas a poder vestir del nuevo. Nunca. Nomás vas a tener una Biblia en tu casa. No vas a tener la espada de la palabra. Nunca. Mi hermano, mi hermana, por eso es importante. Creo que la mayoría estamos leyendo o están leyendo 3 capítulos. Esta noche
No te voy a pedir que aumentes más tu lectura. No. Lo que sí te voy a rogar es que lleves a la práctica. No más imagínate, con ese pequeño principio, estimando cada uno a los demás como superior a ti mismo. Imagínate en la casa de mi hermana María Elena, que ella estime como superior a Diego, a Anita. ¿Cómo le hablaría a sus hijos? Que al mismo tiempo Diego estimara como superior, obviamente, a su mamá, y a Anita también. Y que al mismo tiempo Anita los estimara como superiores a ellos dos. ¿Cómo sería su hogar hoy mismo? ¿Cómo sería su hogar? ¿No crees tú que la merienda de hoy sería diferente? Pero decimos, no, sí, dice ahí, pero no. ¿Qué es lo que sucede? Que así como en eso, generalmente le hacemos a todos los consejos que venimos a oír aquí. Así decimos, no, es que eso dice ahí, pero no, pero yo pienso que mejor esto. ¿Cuándo vamos a cambiar nosotros? ¿Cuándo va a cambiar nuestro hogar? ¿Cuándo van a cambiar nuestras relaciones interpersonales? ¿Sabes cuándo? Nunca. Ese es el gran problema. Para crecer espiritualmente tenemos que esforzarnos. Estamos desarrollados físicamente porque no tenemos, o sea, no nos tocaba a nosotros. Nosotros nacemos, crecemos y morimos por la gracia de Dios. Pero si no nos esforzamos, simple y sencillamente nunca vamos a llegar a ningún lado. Nunca. Damos un paso para adelante, pero después damos 2 o 3 pasos para atrás. No basta más que ver a Salomón lleno de sabiduría. Pero una cosa es tener sabiduría y otra cosa es tener un corazón obediente. Es muy diferente. Tenemos que pedir, tenemos que orar, sí, mi hermano, por sabiduría, pero sobre todo porque Dios ponga en nosotros un corazón sensible. Un corazón, cuando dice la escritura, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, tapeinó en el griego es a ras de piso. Cuando Dios habla, el hombre calla. Si nosotros pusiéramos por obra un solo capítulo, ya no te vayas a los 3. No más, no, es más, no un capítulo. Filipenses 2:3. Estima como superior a los demás, como superior a ti mismo. Un solo versículo. Nuestra vida hoy sería diferente. Y así es con cada consejo de Dios. ¿Sí te fijas por qué seguimos teniendo los mismos problemas? ¿Sí te fijas? ¿Cómo se llamó el mensaje? Con la intención no basta. Así como a Usías no le fue suficiente la intención. Así como a, ¿cómo se llamó el otro? Josías, con lo poquito que pescaba, a él era suficiente para caminar rectamente. Imagínate, nosotros tenemos la revelación completa de la Biblia. Tenemos la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de Josué, Jeremías, Isaías, Malaquías, la historia de Jonás, los apóstoles. Ya vino Jesucristo. Tenemos la revelación del mañana, Apocalipsis, el Nuevo Testamento para cambiar el carácter nuestro, el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero nosotros queremos seguir siendo
los mismos. Mi hermano, mi hermana, ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a todos a nuestro crecimiento espiritual. Pasemos el mismo tiempo en la Biblia, el mismo, no más, no más. Pero el consejo que oigamos, el consejo que leamos, hay que llevarlo a la práctica. Porque si no, mis hermanos, no vamos a tener mejores hogares. Esta congregación puede llegar a mucho más, sí, mi hermano, sí. Pero ¿ya te diste cuenta por qué no llegamos a más? Porque oímos el consejo y simplemente decimos, no, sí está muy bien el consejo, pero yo hago esto. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a todos, a unos más, a otros menos, pero todos necesitamos poner por obra el consejo de Dios. Dios de Abraham, gracias, Señor, por esta palabra. Mi Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando, que seas tú redarguyendo. Mi Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú doblando el corazón, martillando, que seas tú hablándonos, haciéndolo sensible. Te damos gracias, Señor, por la ofrenda recibida esta noche, y te pedimos por el bolsillo de cada uno de mis hermanos, para que pues tú los mantengas sanos, que bendigas sus alacenas, el trabajo de sus manos. Mi Señor, te damos gracias por todo lo que haces y estás haciendo en cada uno de nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga.